Hoy vamos a hablar de esto, de guerras y rumores de guerras. ¿De dónde saldrá ese título? ¿De dónde se imaginan? ¿Han oído de dónde sale? De Mateo, muy bien, del libro de Mateo, de las guerras y los rumores de guerras. Y esa ha sido la historia de la humanidad. Y traje esa imagen de una parte, de algún momento de la historia, en algún lugar, estaban en guerra. Y cuando entré a estudiar, a mirar, uno puede ahora, Internet es magnífico ahora, ¿no? Porque Internet sabe todo. Entonces uno entra y averigua. Y cuando averigüé acerca de los conflictos del mundo, eran tantos que dije, no, tengo que recortar. Y puse una fecha, dije, voy a mirar los conflictos desde cuando yo nací. Entonces tomé de 1954 de para acá los conflictos que ha habido, y entonces me di cuenta que ha habido conflictos en todas partes del mundo. En Argelia, en Viena, en Sudán, en el Sinaí, en España, en Francia, en China, Guatemala, Colombia, Congo, Cuba, Eritrea, Angola, India, Cuba. Todos estos son conflictos y aquí están las fechas de cuánto duraron los años de el conflicto y cuántos años duraron, y pasé otra página y más de Rodesia, Mozambique, República Dominicana, Pakistán, Israel, Siria, Jordania, Irak, Nigeria, Camboya, El Salvador, Honduras, Filipinas, Israel otra vez, Chile, y seguí pasando y más, y Etiopía, Angola, Camboya, Líbano, Sahara Occidental, Egipto, Vietnam, Mozambique, Tanzania, Irán, y seguí pasando más, Afganistán, El Salvador, Irak, Perú, las Malvinas. ¿Se acuerdan de la guerra de las Malvinas? Me acuerdo muy bien de la guerra de las Malvinas, el Líbano, Granada, Sri Lanka. Así que es casi imposible entrar en todos los conflictos del mundo. Todo el tiempo hay conflictos en el mundo, a toda hora, en algún lugar. Y me encontré también con esta imagen increíble, dándole a Google, ¿no? Me encontré desde 1400, desde el año 1400 hasta el año 2000, estos son los conflictos que hay. Cada puntico que ustedes ven es una guerra en algún lugar. Y según lo grande del puntico es el número de muertes, de personas que murieron en ese conflicto. Y entonces a medida que va subiendo, este es el número de personas que mueren, ¿no? Aquí están la cantidad de personas que van muriendo según cada 100,000 habitantes. Y vemos cómo desde el año 1400 al año 1650 más o menos, todo esto está lleno de conflictos. Del año 1700 a 1800 bajan un poco los conflictos, pero hay. Y luego algo increíble, de 1800 en adelante, desde 1800 en adelante, la cantidad tan impresionante de conflictos que hay en todas partes, guerras, estamos hablando de guerras entre naciones y guerras internas. ¿Cómo se llaman las guerras internas de los países? Guerras civiles, como la que nosotros hemos sufrido acá durante tantos años, tantas personas que han muerto en nuestro país. Y luego está la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que son los únicos que traje datos directos, pero en la Primera Guerra Mundial hubo alrededor de entre 20 y 30 millones de personas muertas. ¿Cuántos habitantes tiene Colombia? Más o menos. Algunos dicen, bueno, supongamos que tengamos 50 millones, que no alcanzan, ¿no? Ya dijeron que no alcanzaba los 50, ¿cierto? Pero bueno, 50. Imagínense 30 millones de personas de nuestro país tiradas en las calles, muertos, todos muertos, la Primera Guerra Mundial. Pero la Primera Guerra Mundial tuvo algo característico, y es que no habían armas tan contundentes como las hubo en la Segunda Guerra Mundial, después de que se descubrió la bomba atómica. En la Primera Guerra Mundial, las guerras eran casi cuerpo a cuerpo. Y en esa Primera Guerra Mundial hubo alrededor de 25 millones, además de los 30 que murieron, 25 millones de personas heridas, mutilados. Mutilados es, perdieron un ojo, o perdieron ambos ojos, o un brazo lo perdieron, o las piernas, y 25 millones de personas que quedaron de alguna manera lisiados de por vida. Y luego en la Segunda Guerra Mundial, algunos
Los más negativos, los más pesimistas dicen, miren, la verdad es que murieron cerca de 70 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Y otros dicen, no sea tan exagerado. No murieron sino alrededor de unos 40, 45 millones, no más. ¿Sí? Pero es que cuando presentamos cifras, uno no se alcanza a dimensionar el dolor que cada persona que muere trae. A uno no alcanza uno a dimensionar el dolor de solo una persona que es muerta. Y estando en este ejercicio de mirar las guerras, me di cuenta que ahí no están las guerras que trajeron muchos muertos también, como fue la Revolución Rusa. La Revolución Rusa, alrededor de 20 a 25 millones de personas murieron en la Revolución Rusa. Y en la Revolución China, en varias revoluciones, porque la China ha habido varias revoluciones, se dice que alrededor de 60 a 65 millones de personas murieron en la Revolución China. Y ellos tenían tanta gente, tienen tanta gente. ¿Saben cuántos habitantes más o menos tiene la China? Como unos 1.200 millones en este momento. Es mucha gente. 1.200, 1.300 millones de habitantes es mucha gente. Así que 60 millones de habitantes, eso no es nada. ¿Cierto? No es nada. Pero ¿saben qué? Es demasiado. Es toda la población de nuestro país más 10 millones de personas. Imagínense 60 millones de personas muertas. Además de todos los heridos y todo lo demás. Fue una tragedia. Pero ese es el ser humano. El ser humano nos muestra que el ser humano es peleón, ¿cierto? Le gusta la pelea, le gusta agarrarse, le gusta. El ser humano es de guerra, es de odios. El ser humano es así. Y estas son algunas caricaturas que habían en Europa de este comienzo del siglo de 1900. Y aquí están, el que sabe por los colores, por la manera como están vestidos cada uno, saben quién es quién, qué país está representado y quién está aquí a este lado. Y era la guerra que había en ese momento en Europa, cada uno tirando para su lado. Ese es el ser humano, cada uno tirando para su lado. Y aquí, como los imperios del mundo, siempre se han querido repartir el mundo, ¿cierto? Yo cojo este pedazo, usted coge este, el otro coge el otro, y esa ha sido la historia del mundo, las peleas. ¿Por qué cosas pelea el mundo? ¿Por qué cosas pelea la gente? ¿Por qué? Poder, bienes y, por ejemplo, bienes y recursos naturales, ¿no? Por ejemplo, Europa que encontró en África recursos inagotables de toda clase de cosas, pues iban a luchar, a pelear por apoderarse de todos esos recursos. Aquí que encontraron cuando vinieron a España, el Imperio Español que encontró oro, y entonces saque todo ese oro de acá y llévense todo eso y háganse más ricos. Y todos los imperios, cuando un imperio llega y es el imperio, ¿qué hace? Robar, hermano. Qué pena decirlo, pero ese es, para eso tiene el poder. ¿Y uno qué hace? Y que cuando alguien más grandote viene y tiene todas las armas y el caballo y la espada y uno en chancletas, hermano, ¿qué hace? Hermano, orar. Y esa ha sido la historia del mundo. La historia del mundo: vendieron personas, esclavizaron gente, sacaron personas que eran libres, los volvieron esclavos. El comercio de esclavos en el mundo fue algo impresionante. Ha sido así. El ser humano es así, es opresor. El ser humano es malvado. El ser humano no respeta a nadie. El ser humano no tiene ningún respeto por nadie. Cuando alguien tiene el poder, lo usa. Cuando alguien tiene el poder, lo usa. Y los demás tenemos que, no sé, es difícil, es complejo, pero esa es la realidad del mundo. Y para algunos la guerra significa ¿qué? Yo diría para algunos, muchos, o no sé, pero el caso es que nosotros sabemos que en las guerras siempre alguien se enriquece. Alguien es, ¿quién es en nuestro tiempo? Porque en todas las épocas de la vida, en toda la historia de la humanidad, ha habido gente que se enriquece con la guerra. ¿Y hoy quiénes se enriquecen con la guerra? Los fabricantes de armas, por ejemplo, ¿cierto? ¿Y cómo hacen para lucrarse tanto de las armas? ¿Cómo hacen? Porque van a un lugar, a un país, vamos a poner un ejemplo, a un país y dicen, oiga,
si viste, ¿no? Mire cómo ahí su enemigo ahí, su amigo, mire, lo miró feo, ¿no? Dese cuenta, yo le vendo una pistolita para que se defienda. Entonces le venden la pistola acá y van al otro y le dicen, ¿sí vio, no? Allá su amigo compró pistola, ¿no? ¿Y usted qué va a hacer? Yo le vendo otra mejor, más grande. Y entonces vende esta acá y van al otro lado y dice, si ve, ¿no? Su amigo tiene una mejor pistola ahora, hermano, yo le vendo un rifle. Le vendo un rifle, una AK-47, yo se la vendo. Y entonces vende armas, y va al otro lado y dice, si vio lo que hizo su amigo, ¿no? Se compró una AK-47, eso es terrible. Yo le tengo otra arma mejor, le tengo una ametralladora que eso bota balas, y le vende aquí. Y después va al otro lado y le dice, oiga, esas armas son gravísimas, sabes que yo tengo tanques, esos tanques son magníficos, yo se los enseño a manejar, yo tengo gente y los entreno y compra tanques. Y van al otro lado y le dice, si viste los tanques que compró el otro, ¿no? Terribles, hermano, le vendo aviones. Y entonces le vende aviones y va al otro lado y le dice, si viste los aviones que tiene, yo le vendo misiles. Misiles, venga para acá. Y entonces misiles. Y el otro dice, si viste que tiene misiles, yo le vendo bomba atómica. Esa es la guerra. Esa es la guerra. Y hay gente que están detrás de muchos conflictos en el mundo que no debieran existir. Hay agitadores internacionales. Y eso me hace acordar que lo pequeño se puede volver en lo grande. Me acuerdo en la Universidad Nacional, en esas épocas en las que estaba yo en la Universidad Nacional, y yo sabía cuándo iba a haber pelea. ¿Cómo sabía yo que iba a haber pelea? Cuando llegaba alguna camioneta de esas volquetas y dejaba piedra en la Nacional. ¿Y piedra? ¿Para qué será la piedra? Entonces yo al otro día no iba a la universidad. Yo ya sabía que iba a haber pedrea. Pero habían estudiantes, yo me acuerdo, habían muchachos que estaban ahí, que siempre estaban estudiando, nunca se graduaban. ¿Y quiénes eran ellos? Eran agitadores profesionales. Y yo me acuerdo muy bien de compañeros que estaban en ese cuento, gente que se graduó conmigo en el Camilo Torres, ¿no? Que era, mi colegio era agitador, ¿no? Y tenía yo amigos como bien agitadores, amigos que precisamente este viernes se reunieron. No pude ir a la reunión camilista de cada año, nos reunimos una vez al año. ¡Ay, aquí tengo a alguien muy querido! Ella me conoce, ¿hace cuántos años nos conocemos? Sí, ella tenía su tiendita ahí en el Camilo Torres, ella era la que vendía las mogollitas con las que todos nos engordamos. Y su hija también está asistiendo acá, increíble cómo da vueltas la vida. Pero el asunto es que ahí en el Camilo salimos un poco de muchachos y cuando llegamos a la Nacional teníamos este movimiento y había este deseo de cambiar la sociedad y de cambiar cosas. Sí, todos teníamos ese deseo de cambiar cosas, pero muchas veces hay gente que va más allá de la comprensión de las cosas, son agitadores que están ahí. Y me acuerdo muy bien tuve una profe súper radical, me acuerdo una profe que decía, en Colombia, para que haya cambios, tiene que morir mucha gente. Una profe, estoy citándola a ella. Para que haya cambios, tiene que morir mucha gente. Y entonces entendí que iba a morir mucha gente. Y ha muerto mucha gente. Y sigue muriendo mucha gente. Pero entonces hay gente que están en un bando y están en el otro, están en un bando y están en el otro, y están agitando cosas, y si uno no tiene cuidado, de un momento a otro, uno termina en cosas y uno termina en vainas. Y yo, pues, por la gracia de Dios, yo ya conocía cuando llegué a la universidad, tenía temor de Dios y me alejé un poco de eso y me salí un poco de eso, pero mis amigos estaban muy, muy interesados en traer la paz, en traer una mejor sociedad, en traer un mejor país, pero no ha sido posible. ¿Por qué? Porque el ser humano no es tan bueno como nos imaginamos. Y si alguien quiere hacer una cosa buena, hay alguien que quiere hacer una cosa mala. Y siempre está esa pelea y esa angustia y siempre estaremos en este conflicto. Siempre estaremos en un conflicto. Los seres humanos a través de toda la historia han estado en conflicto.
y siempre tratando de hacer las cosas bien algunos, pero hay otros que tienen muchos intereses oscuros que uno no alcanza a darse cuenta cuáles son los verdaderos intereses que hay. Entonces es muy complicado las guerras humanas. Y pues, ¿quiénes sufren la mitad? ¿Quiénes sufren? Los que no tienen el dinero, las personas que viven en las áreas rurales, las personas sencillas, las personas que no entienden por qué, no saben por qué. Y esa ha sido la historia de nuestro país, de muchos países, de todos esos puntos rojos que vimos ahí, muchas naciones, mucha gente. Tengo aquí, porque ayer estaba mirando imágenes y todo lo demás, una de las imágenes que seguramente ustedes han visto en la guerra del Vietnam, una niña desnuda, con sus hermanitos también desnudos, pero desnudos a causa de que las bombas que tiraron les quemaron la ropa y estaban desnudos y la niña está caminando así por una carretera al lado y lado llena de soldados. ¿Han visto esa imagen? Esa mujer todavía está viva, ella todavía está viva. Esa fue una mujer que es la de la foto. Un día de estos la traemos acá, la miramos, pero mucha gente, ¿sí? ¿Sí? Ella es premio Nobel. Interesante, todavía, bueno, tengo que averiguar un poco más sobre ella, sí. Pero si alguien tiene, se puede comunicar por internet ahí, bajar información sobre esa persona y sobre esa foto y nos cuenta. Pero mucha gente sufre, mucha gente, la gente más inocente, no entiende por qué los conflictos, no entiende por qué las rabias, los odios. Y saben que, como yo les decía, estos agitadores que dicen, miren, le vendí una pistola aquí, y al otro le vendí un rifle. Así hay personas en los conflictos y generalmente los políticos saben de la sencillez, de la humildad, de lo fácil que es engañar a las personas y nos meten odios a la población. Y de un momento a otro uno está odiando un poco de gente que ni siquiera conoce. Y aquí uno odia a un poco de gente que ni siquiera conoce. Y cuando se encuentran se odian y nunca se habían visto, pero se odian profundamente. ¿Por qué? Porque hoy hay unos medios que se llaman las redes sociales, que a propósito, hoy tenemos unas conferencias sobre eso para los jóvenes. Pero las redes sociales se están usando para eso, para crear odios en la gente, para motivar a que la gente de un momento a otro se haga a unas ideas. Y ¿saben qué? Los que están aquí dicen, nosotros tenemos la razón. Y pasa uno acá y dice, nosotros tenemos la razón. ¿Cómo es que esos de allá no entienden que nosotros tenemos la razón? Y pasa uno allá a este lado y los de acá dicen lo mismo. Pero somos nosotros los que tenemos la razón. Esos otros están equivocados. Y entonces uno va allá y uno indaga, sí, nosotros tenemos la razón por esto. Y oiga, sí, tienen la razón. Y uno y viene aquí y dice, nosotros, sí, tienen la razón. Y esto es como una película, ¿no? Que una persona está oyendo un diálogo de dos personas, ambos tienen la razón, y él dice, oiga, ustedes tienen la razón ambos. Y alguien dice, oiga, pero espera un momentico, los dos no pueden tener la razón. Y dice, oiga, usted también tiene la razón. Todo el mundo tiene la razón, porque si usted no se pone de acuerdo con todo el mundo, está en problemas. Ese es el mundo es un mundo muy, muy complejo, muy difícil. El mundo de las peleas, de los sectarismos. Pero la historia bíblica nos deja claro que esa es la actitud del mundo desde el comienzo, después del pecado. Después del pecado, algo pasó en el ser humano. Leyendo un artículo ayer precisamente hablaba de Abel, y ese artículo decía que Abel fue culpable también. Y yo decía, ¿qué? Abel fue culpable. Y yo decía, ¿pero por qué? Y según el artículo, ¿no? Cuidado, es según el artículo dice que Abel no hizo lo suficiente para entenderse con Caín. Entonces pone culpas sobre Abel y dice, Abel no hizo lo suficiente para ponerse de acuerdo con Caín. Pero vamos a leer las escrituras y vamos a mirar las escrituras. ¿Qué dicen las escrituras? Porque las escrituras es la medida de nuestra fe. Y ahí dice otra cosa. Vamos a leer la escritura. En 1 Juan capítulo 3 dice, así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia. ¿Cuál justicia? La de Dios. ¿Y dónde encontramos principios de justicia?
en las Escrituras. Un principio de justicia. Uno, deme uno. ¿Ah? No robar, por ejemplo. No robe, hermano. Es un principio de hacer justicia. No robe. Y cuando alguien roba, ¿qué le hacemos al que roba? Dios dice qué hacer. Él dice qué hacer. No mentir, no ser infiel, no ser engañador, no ser tumbador, no ser estafador. Bueno, eso es solamente, ahí comienza, porque toda la ley de Moisés era como una constitución que le decía al pueblo qué hacer en caso de. Y no es la ley del ojo por ojo, no quiere decir que si a mí me sacan un ojo, yo tengo que ir y sacarle el ojo al otro. No, sino que la otra persona tiene que pagar una compensación equivalente a lo que vale mi ojo, que es la ley moderna. Esa ley moderna está basada en esa ley del Sinaí, en la ley de Dios. Pero la ley de Dios se ha ido perfeccionando porque estamos en un nuevo pacto. La ley de Cristo pasa ese pacto, pasa mucho más por encima de ese pacto y nos dice algo más increíble. La ley de Cristo nos dice algo mucho más impresionante que simplemente la ley del Sinaí. Y lo vamos a ver. Entonces, dice, el que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Este es el mensaje que han oído desde el principio. ¿Desde cuál principio? Desde siempre. Y que Cristo vino también a reafirmar. Que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno. Entonces la escritura, primera de Juan, ¿quién escribe? ¿Quién está escribiendo? Juan. ¿Cuántos años más o menos le ponen a Juan cuando está escribiendo esto? Sí, más o menos 85, Carlitos. Unos 85 años. Es una persona madura, es una persona que sabe lo que está diciendo, es una persona que sabe con quién anduvo, quién era ese ser con el que estuvo cuando era joven, y está diciendo que Caín era del maligno. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué implicaciones tiene? Que una persona, que los pueblos, que las naciones, que los líderes, personas que permiten ciertas cosas en su vida, y que además hay un mundo espiritual, ¿de dónde viene quién? El maligno. Hay un ser espiritual, hay un mundo espiritual que influye en las personas y que tenemos que tener cuidado con ese mundo espiritual. Y que si nosotros no tenemos cuidado de ese mundo espiritual, de un momento a otro estamos llenos de odio. Y uno dice, pero oiga, ¿cuál es esta rabia? Pilas. Y cuando tengamos iras y rabias, así que estamos como que no me aguanto, diga, oiga, cuidado, ¿de dónde viene esto? ¿Tengo yo la razón? ¿Tengo la razón? ¿O me estoy dejando influenciar de alguna cosa, algo que me está influyendo? Algo pasó con Caín, algo sucedió con Caín que dice la escritura que se dejó influenciar por el maligno. Y ahí viene esa amonestación para nosotros en nuestros días, para nosotros, que la ira, hay una parte en las escrituras que dice, sí, está bien que ustedes se enojen, está bien, el enojo es parte de nuestra vida, ser humano, todo lo demás, pero dice, pero cuidado, póngale cuidado a eso, bájele al tono, no deje que su ira pase al otro día, que ese mismo día resuelva ese asunto y le baje al asunto. De alguna manera tiene usted que controlar su ira y su rabia y su odio, porque si no, algo pasa. Y algo pasó con Caín, dice, porque era del maligno, asesinó a su hermano. Algo sucedió en él. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué? Es la pregunta, ¿no? ¿Y qué es la pregunta nuestra? ¿Por qué la gente hace cosas? ¿Por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas. ¿Qué quiere decir? Que en el mundo, cuando encontramos conflictos y todo lo más, como vamos a leer, hay unas codicias y unos deseos y unas pasiones y unos anhelos de poder y de riquezas y de dominio que hacen que esas personas se pasen por encima todos los valores de la vida y llegan al asesinato. Es decir, que no les importa.
¿60 millones? Eso no importa, tenemos 1.000 millones. Maten a ese, maten al otro, maten a ese. A ese no me gusta, mátelo también. Y, oiga, así es. ¿Ustedes creen que eso no es así? Es así, ese es enemigo mío. Vayan en Inglaterra, ¿no? En estos días que ha sido la noticia, ¿no? No sé, el tema de juzgar qué es lo que está pasando no me corresponde, pero se sabe que algunos murieron por unos gases venenosos. ¿Se acuerdan? Las noticias han hablado. Son personas que dijeron que eran turistas, pero que después se descubrió que eran agentes que de hecho Putin los había reconocido como agentes muy importantes. El asunto es que se dio una orden. ¿Cuál es la orden? Maten a esa persona. Es que no está aquí, no me importa. ¿Está en Inglaterra? Mátenlo. ¿Sí? Ahora yo estoy diciendo cosas, me perdonan si no, pero es lo que pasa. Los que tienen el poder dicen, mátenlo, punto. Ay, que es que la familia, ¿cuál familia? Mátenlo. Increíble, y así sucede, y así hay. Aquí tenemos grabaciones de personas, ¿no? Aquí en Colombia, de una señora que se me viene a la mente, que dijo, no, es que aquí ya dieron orden de matarme, y afortunadamente se grabó cosas y se llegó a conocimiento público de lo que una persona le dice por teléfono. Ya, usted se va o la matamos. ¡Wow! Así, ese es el ser humano. Esos somos el seres humanos. ¿Cuándo? Cuando permitimos que el maligno de alguna manera entre, porque el padre de la muerte, ¿quién es el padre de la muerte? Satanás. Satanás es el padre de la muerte. Entonces, cuando nosotros nos estemos enojando y cuando nos estemos poniendo llenos de rabia y cuando ya estemos golpeando durito, oiga, pilas, póngale cuidado a eso, porque hay un ser maligno que puede usar nuestros sentimientos y comienza a traer todo lo negativo, como aquí dice, si ve, el otro se armó, yo le vendo la pistolita. Y a veces uno también en los conflictos con otras personas le da tanta ira, le da tanta rabia y no tiene uno control. Y puede terminar uno en asesinato. ¿Y saben qué? ¿A quiénes le pasa eso? ¿A quiénes? ¿A qué persona les pasa? A toda persona que no cuide, que no se cuide. Le puede pasar a cualquier persona. Y tenemos casos aquí, pero muchos. Yo me asombro siempre de un muchacho, está en la cárcel, y una vez me invitaron a una emisora de radio, a Vida AM, me invitaron a hablar sobre un tema, especialmente sobre ese muchacho que había matado a su esposa, cristiano, y ahí estaba el papá, y yo no sabía que el papá iba a estar ahí conmigo, yo no sabía, pero a mí me habían dicho que hablara de esa situación. Cuando está ahí el papá hablaba bien de su hijo. Decía, mi hijo jamás, no puede ser, nunca, jamás, él no puede, yo conozco a mi hijo, yo lo conozco, él nunca, jamás asesinaría a nadie. Pero se comprobó que ese muchacho mató a su esposa. Así que para mí es claro que a cualquiera le puede pasar. Si no se cuida, si usted no cuida sus sentimientos, si usted no cuida sus emociones, a usted le puede pasar. Podemos terminar haciendo cosas increíbles en un momento de rabia. Así que, porque sus obras eran malas y las de su hermano, ¿cómo eran? Justas. Entonces, ¿dónde estaba el problema? ¿En Abel? ¿Estaba en Abel el problema? Parece que no. Las escrituras dicen que Abel no era el problema. El problema no era Abel. El problema era Caín. Algo le pasó a Caín, algo le sucedió a Caín. Él era el del conflicto. Él era el problema, en realidad. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino. ¡Wow! Esa versión yo quería cambiarla, ¿no? Iba a poner otra, Reina Valera, que no sea tan dura. Pero ahí dice eso. Y eso debe llegarnos a nosotros. Cuidado, el que odia a su hermano tiene el espíritu de un asesino. Entonces, hermano, no dejen que suba su odio y no dejemos que el odio se nos suba en ningún momento. Porque esas iras y esas rabias, si no las controlamos, nos pueden convertir en asesinos. Increíble. Y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. Y Santiago entonces explica de dónde vienen las guerras. Ya se sabe que el ser humano después de Génesis, después de el pecado, algo pasó con el ser humano.
El ser humano desde entonces tiene esos odios y esas iras y esas rabias y ese espíritu de asesinato. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente ¿de dónde? De las pasiones que luchan dentro de ustedes. ¿De dónde vienen las guerras? De las pasiones, del deseo de acumular, del deseo de tener. Yo quiero. Y entonces, en estos días tal vez ustedes oyeron la noticia, es una noticia de una subasta de una obra de arte. ¿Oyeron esa noticia? Y eso es, haga de cuenta, pásela por inocentes, pero de millones, porque esa obra se vendió, se subastó por cerca de 1.200 millones de dólares. ¿Saben cuánto es 1.200 millones de dólares? Hermano, mucha plata. Yo no la voy a ver en mi vida. Nunca, ni trabajando 4 vidas seguidas. No voy a tener 1.200.000 dólares. Un cuadrito, una pintura. 1.200 millones de dólares. Pero ¿saben qué fue lo increíble? Que el hombre que vendió esa pintura, tal vez el genio que la pintó, le puso un recuadro. El recuadro donde estaba la pintura estaba en una parte incluida una maquinita que corta el papel. De esas maquinitas donde uno mete papeles y sale todo en tiritas. Él hizo algo así dentro del marco de la pintura, y apenas se vendió la pintura, alguien accionó esa cosa, yo me imagino, se vendió. Imagínate, sea como sea, se activó y esa pintura se dañó hasta la mitad, es decir, bajó y fue cortada en pedacitos y quedó solo la mitad de la pintura, y de aquí para arriba quedó en blanco el cuadro. Imagínese la persona que pagó 1.200.000 dólares. ¿Sabe cuál era? Me imagino yo creo que la noticia va a seguir, pero era un artista. Porque los artistas son así, un artista que se burla del comercialismo, del capitalismo, de este deseo de poseer cosas para tener prestigio. Porque ¿a quién se le ocurre dar 1.200 millones de dólares cuando hay tanta gente en angustia? ¿Quién puede pagar $1.000.000 por una botella de qué era? ¿Whisky? ¿Era whisky? En estos días también está esa noticia. Una botella de whisky, hermano, $1.000.000. La gente está loca. Pero ¿qué es lo que están buscando? Prestigio. Decir, ay, mira, ese cuadrito de 1.200 millones de dólares lo compré en una subasta. Y ese que está allá, y ese, ¿sí? La vanidad tan terrible del ser humano, y no les importa quien sea que esté sufriendo, quien esté llorando, quien tenga hambre, quien esté muriendo, no importa. Y este artista le hizo ver al mundo que se ríe. Si es necesario, él coge esos 1.200.000 dólares y se los devuelve a la persona, pero envió un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El materialismo de este mundo me da risa. El mismo autor del cuadro. Yo creo, ¿no? Yo creo que esa noticia no ha parado. Yo quiero estar pendiente. ¿Cuál era el mensaje de ese hombre, de ese pintor, de quien estaba ahí? Alguien envió un mensaje al mundo a través de lo que hizo. Se ríe del capitalismo y de este deseo de poder y de vanidad que hay en las personas. Eso es lo que aquí dice. Las pasiones que luchan dentro de ustedes, eso es lo que lleva a las guerras. Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer esas pasiones. Oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que las Escrituras dicen en vano que Dios ama celosamente el Espíritu que hizo morar dentro de nosotros? Dios nos creó con su Espíritu, con un Espíritu dentro de nosotros, y con ese Espíritu Él está creando algo. Él nos quiere hacer a la imagen de Cristo. Y cuando nosotros nos metemos en otras cosas, el propósito de Dios se trunca.
Y Dios dice, yo no quiero que mi propósito se trunque. Yo quiero que ustedes comprendan mi gracia. Y por eso Dios dice, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Él dice, miren, seres humanos, salgan de todas esas pasiones y esas locuras que traen guerras y busquen mi gracia. Búsquenme a mí. La gracia de Dios. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo, resistan esa manera de hacer las cosas. Resistan el deseo de apoderarse ilegalmente de cosas. Resistan el deseo de matar a otros por quitarle cosas. Resistan esa actitud y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren, lamentense, que su risa se convertirá en llanto, su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y esa es la verdadera exaltación. Dice, yo los quiero exaltar. Pero es a la manera de Dios. Él sí nos quiere exaltar. Él quiere que seamos muy ricos. Pero es una riqueza eterna al lado de Él, en otra forma, no a través del asesinato, no a través de la maldad, no a través de todas las locuras y las pasiones humanas, pero Él sí quiere que seamos inmensamente ricos. De hecho, Efesios 1 dice que somos herederos, coherederos con Cristo de todas las cosas. Él nos quiere hacer participantes de todo el gobierno del universo en su reino. Pero es de otra manera, es una manera que no es a través de la codicia ni del asesinato. Muy bien. Y luego entonces traje esta imagen acá porque me pareció muy diciente esa imagen. ¿Cómo ven esas personas? Se ven muy bien, ¿cierto? Se ven bien presentados, su ropa perfectamente limpia, se ven pulcros, se ven muy organizaditos, muy limpiecitos. Y sin embargo el Señor Jesucristo, ¿qué dijo de ellos? Que eran sepulcros blanqueados, hermano, que lo mortecino estaba por dentro de ellos, que había unos corazones terribles. Y entonces yo iba a poner aquí, en cambio de esta imagen, iba a poner una imagen de todo lo que era la Asamblea de las Naciones Unidas. Porque en la Asamblea de las Naciones Unidas se presentan todos los líderes del mundo, y todos los líderes del mundo que están allí, por lo general son las personas más educadas, las más preparadas que tenemos en las naciones, gente que ha estudiado en las mejores universidades, todos son doctores, o economistas prestigiosos, o políticos muy importantes, y gente, ¿y cómo son esas personas? Si uno va a las Naciones Unidas y se encuentra con toda esa gente, uno no los va a encontrar en tenis de 10,000 pesos, ¿no? Uno no los va a encontrar con los blue jeans rotos o algo así, todos huelen rico, corbatas de muchos miles de dólares, vestidos de muchos miles de dólares, bien perfumados, bien bonitos, elegantísimos. Carros no se bajan de Mercedes-Benz, todos son carros elegantísimos, tienen escoltas, tienen gente que los lleva, que los trae, hoteles más de 5 estrellas, comen bien, viven bien, duermen bien. Gente de lo más elegante del mundo, de lo mejor del mundo. ¿Y qué están haciendo las Naciones Unidas? ¡Peleando! ¿O no? Allá van a pelear, hermano. Usted que me da, que usted me da, y usted me da, y el otro, no, usted me quitó, usted es el ladrón. Y no, es que entonces la guerra que usted, si no baja sus armas, yo subo las mías. Naciones Unidas están peleando. Así que detrás de todas esas imágenes fantásticas y toda esa educación, y varios de ellos hablan inglés, alemán, francés, ruso, hablan muchos idiomas, no solamente que distintos hablan distintos idiomas, sino que cada persona es políglota, bien educado, pero están peleando. Y todos tienen la razón. Entonces los de un país de un lado dicen, yo tengo la razón, y el otro dice, no, yo tengo la razón, y el otro dice, no, porque es... Y hacen grupos, los grupos que están en contra de tal grupo y el grupo que está en contra del otro grupo y los que votaron en contra de tal otro grupo, y eso es lo que guarda la paz del mundo. Eso es la paz del mundo. ¿Y sabe cuál es la paz del mundo? La paz del mundo es armada. ¿Saben qué es una paz armada? ¿Qué es la paz armada? ¿Ah? La paz armada es que si tú tienes una pistola, yo tengo la mía también.
Eso es paz armada. Y si tú tienes armas nucleares, yo tengo armas nucleares. Y si tú tienes guerras biológicas, armas biológicas, yo también tengo armas biológicas. Eso es paz armada. ¿Y por qué no se agarran? Porque saben que si tú me tiras tu cohete, yo te tiro 2. Y entonces hay paz. Hay paz porque imagínense. Pero es un mundo terrible, donde alguien le dé por oprimir el botón. Y se vuelven como niños chiquitos allá. ¿Se acuerdan lo que dijo Trump? Con todo respeto. ¿Sabe? Cuando estaba peleando con el de Norcorea, le dijo, mi botón es más grande que el suyo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que fue irrisorio la vaina? Fue algo tan increíble lo que son capaces de decir gente tan importante, presidentes de imperios, un imperio, y dice, mi botón es más grande que el suyo. Imagínense, o sea, son como niños chiquitos jugando con carritos y que el carro mío es más grande que el suyo. Así es, así fue lo que él dijo, mi botón es más grande que el suyo, cuando estaban hablando de guerra atómica. De guerra atómica. ¿Qué está diciendo Trump? Está diciendo al presidente de Corea que si usted tira una bombita, yo le tiro 2. Ese es el mundo y esas son las Naciones Unidas. Digo yo, ¿no? De pronto alguien viene y dice, usted no sea tan bobo, eso no es así. Bueno. Pero el asunto es que cuando Cristo habló de todas estas personas que se veían tan elegantes, tan bien puestos, gente tan doctores, dijo, ¿qué habían ellos? ¿Cuál era el problema con ellos? Dice, lo que sale de la boca viene del corazón. Eso es lo que contamina a la persona. Porque del corazón salen ¿qué? ¿Cuáles son los malos pensamientos de nuestros días en cosas de guerra? Esa isla es mía. Ese lugar es mío. Esa tierra es mía. ¿Y quiénes lo dicen? Los que tienen el poder. ¿Sí? Eso es mío. Y la gente ya no me importa. ¿Cuántos hay que matar? No importa. Sí. Y mueren los que sean. No importa. Guerra biológica. ¿Van a morir tantas familias? No me importa, eso es mío. Los pensamientos de la gente contaminan desde su corazón. Salen malos pensamientos, de esos malos pensamientos se convierten en homicidios, en adulterios, en inmoralidad sexual. Y estaba yo precisamente hablando de esto de inmoralidad sexual, lo que pasó ahora con esta nena de 9 años, que fue abusada y quemada. ¿En dónde fue eso? En Fundación. Y el tipo dijo, ay no, yo no sabía yo creí que era un perrito que, ¿se acuerdan? Sí dijo. Dijo eso, que él creía que era asando un perro. Pero lo que yo digo es, ¿saben por qué esa degradación tan impresionante de la humanidad? ¿Por qué alguien es tan capaz de hacer algo? A veces no hacemos la conexión de cosas. Cuando un Estado, digo yo, ¿no? Digo yo, ahorita después del sermón me dicen, no, pastor, usted está equivocado, lo que sea. Bueno, bienvenidos sus comentarios. El asunto, cuando un Estado reparte condones, y cuando un Estado dice, eso no importa, que se casen todos con el que quiera y hagan lo que se les da, lo que quieran, y se pueden casar con el que quiera y no importa, eso de matrimonio no importa, y valores cero, eso no importa. ¿Cómo no conectan eso con lo que está pasando? No lo conectan, dice, ay, pero qué hombre tan malo, pero a ver, las políticas del Estado, ¿cómo son? Son personas que han crecido haciendo lo que quieren. Ustedes saben que Colombia es uno de los relativamente pocos países donde la prostitución es legal. Aquí es legal. ¿Ustedes sabían que eso es legal aquí? Eso es legal. Aquí es legal. ¿Qué quiere decir? Que si alguien viene y pone un negocio de esos, fantástico, le va lo más de bien. Y pone sus hoteles y todo lo demás, fantástico, qué hombre tan inteligente. Se llenó de plata, qué bueno. Es legal, no está haciendo nada malo. No está haciendo nada malo. Y entonces muchos han venido a poner sus negocios. ¿Y cuál es el negocio de aquí? Sacar niñas de muchos lugares de Colombia y llevarlas a todo el mundo. Y prostituirlas aquí también. Porque es legal. Y entonces vinieron los israelitas, ¿no? Judíos, se pescaron unos judíos hace poco. ¿Sí han oído? ¿Qué estaban haciendo aquí? Poniendo prostíbulos en todas partes. ¿Por qué? Porque es legal. ¿Y por qué da plata? Y convencen a las niñas, mire, no, tranquila, mira, se gana 100,000 pesos ya. Y las niñas, wow. Y entonces, ¿cómo quieren que no pase lo que pasa?
si este país está de esa manera y piensa de esa manera? Y la gente se burla de Dios y dice, ¿qué Dios ni que nada? Eso, ¿qué cuento? Eso es puro cuento. Valores de eso es puro cuento. Se lo inventó el ser humano. Y hacen a un lado el temor de Dios. Entonces tenemos que conectar las cosas. Las cosas andan mal porque se fueron todos los valores. Ya no hay... El matrimonio es una cosa que anticuado, eso es para viejitos, eso es por allá del siglo pasado, eso ya no se hace. Imagínense. Así que el Señor Jesucristo nos dijo hace mucho tiempo que el corazón, que allí salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios, las calumnias, esas son las cosas que contaminan a la persona, y no el comer sin lavarse las manos, porque es que ellos hacían mucho énfasis en las vestiduras, que todo estuviera perfecto, todo muy bien, las manos limpias, todo limpio, todo perfecto, todo bonito, pero su corazón era malo, eran malos, iban y oraban por las viudas. ¿Para qué oraban por las viudas? Dice la escritura, Mateo 23, ¿para qué oraban por las viudas? Para que les dejaran todo a ellos. Todavía se hace. Hay organizaciones que van y oran por las viudas. Bueno, muy bien, así que está el corazón. Filipenses entonces, ¿qué nos dice? Filipenses es una advertencia a no dejarnos involucrar en los odios del mundo y en las pasiones de los hombres y en las cosas que los hombres quieren y que de un momento a otro nosotros odiamos a otros porque me gustó el pensamiento de ese tipo, ese me encanta y en cambio el otro no me gusta, es un tal por cual. Y en las escrituras dicen, no, tú eres cristiano, tú te pones por encima de eso. Tú eres de otro reino, tú te pones por encima de eso. Tú eres del reino de Cristo, tú te pones por encima de eso. No te dejes enganchar en la manera como el hombre y el ser humano te quiere enganchar en odios. ¿Saben qué está pasando en Estados Unidos ahora? ¿Qué hizo Trump? Dividió la nación. Si antes había racismo, ahora hay más racismo. Si antes los latinos la tenían difícil, ahora es un lío como latinos estar allá. Claro que no es que esté grave, mejor dicho, es más grave ahora. Y la otra vez estaban dos señoras en una fila en un supermercado hablando en español y alguien vino y ya les iba pegando porque hablaban en español. ¿Y por qué? Porque a alguien se le metió en el corazón que estos hispanos, que no sé qué. ¿Quién ha levantado sus odios? De un momento a otro este tipo dividió la nación y otra vez la supremacía blanca. ¿Qué decía Hitler? La supremacía blanca. Y si Hitler hubiera ganado la guerra, hermano, nosotros los negritos ya no estaríamos por aquí. Ya no estaría. Nosotros los negritos ya no. Yo me hubiera despedido hace tiempos. Porque ellos eran la supremacía blanca. Aria. Es un pensamiento malévolo. Malévolo. Pero todavía hay gente que esgrime esos odios para dividir a la población. Y hay gente que le hace fila a ese señor y casi que le pone velitas. Y dice, ay, sí, el salvador del mundo. ¿Cierto? ¿Y qué nos dice Dios? Dios nos dice, pero por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, piensen en eso. Lo que aprendiste y recibiste, oíste y visteis en mí, esto hacer. Y el Dios de paz. Nosotros, el pueblo cristiano, somos una nación de paz que no se deja enganchar en peleas humanas de politiqueros y de gente que siempre quiere arrastrar nuestro corazón. Siempre va a haber injusticia, siempre. Y de un lado va a haber injusticia y del otro, pero ese no es nuestro llamado. Nuestro llamado es ser personas de paz, luz de Cristo en el mundo. Nosotros somos luz de Cristo en el mundo. A eso Cristo nos llamó, a ser luz de Cristo en el mundo, no dejarnos enganchar en ninguna de esas cosas. Naturalmente eso no quiere decir que no tengamos criterio, ¿no?
Podemos opinar de cosas, pero no nos dejamos enganchar en las rabias y los odios del mundo. Y en Romanos dice, porque a veces, ¿no? A veces nos da el deseo de vengarnos ¿no? y de tomar las armas. En Latinoamérica hubo un movimiento que se llamaba la teología de la liberación. ¿Se acuerdan de la teología de la liberación? Fue un movimiento cristiano que dijo, vamos a traer una revolución política y vamos a acabar con la vieja política y vamos a bajar estos políticos y vamos a traer justicia social. Y entonces, igual que en el tiempo de Jesucristo, ¿cuáles eran los revoltosos dentro de los 12? ¿Había algún revoltoso dentro de los 12? ¿Cómo se llamaba? ¿Ah? Simón el Celote. ¿Quiénes eran los celotes? Eran los radicales de ese tiempo. Eran los que eran en contra del sistema romano, los que decían tenemos que organizar nuestra nación y pelear, vamos a pelear contra los romanos. Eran los guerrilleros de ese tiempo. ¿Y qué hizo Cristo con ese hombre? Lo transformó. Y no sabemos, pero la gran mayoría de los discípulos murieron por su fe en Cristo sin quitarle la vida a nadie. Nunca predicaron odios. Como cristianos no podemos predicar odios de ninguna clase. Cristo nos llama a que nosotros confiemos en Él. Dice, mía es la venganza. ¿Quién es el que va a vengar todas las cosas, de todos los conflictos, de todas las injusticias del mundo? Ahora a veces uno puede decir, pero eso es muy fácil dejar, entonces no hagamos nada. No, sí podemos hacer mucho. Sea luz, sea buen esposo, sea buen padre, sea buen ciudadano. No mienta, no robe, dé luz, dé ejemplo con su vida. Eso es una revolución. Eso es una revolución. Cuando usted es un buen esposo, es una revolución. Cuando usted es un buen padre, es una revolución. Cuando usted es un dador, una persona que sirve de alguna manera dentro de sus capacidades, no más que lo que pueda dar, pero dentro de sus capacidades, usted está haciendo una revolución. Usted está cambiando vidas, está cambiando los vecinos, está ayudando gente. Por eso estábamos diciendo que había que apagar los celulares. Por eso estábamos diciendo la otra vez que nosotros como iglesia nos gusta el programa de la cueva, porque es tomar, y hace poquito salió la noticia en el periódico El Tiempo, de que todos estos muchachos que salen del Instituto de Bienestar Familiar salen desubicados. Qué bueno que nosotros como iglesia tengamos 1 o 2 muchachos que nos comprometamos como iglesia a pagarle su estudio, a ayudarlo, a darle una salida a esa persona, a darle un futuro. No tenemos que cambiar a toda la nación, si podemos cambiar 1 o 2 personas y ayudarlos y bendecirlos. Eso es revolución, es una revolución a la manera de Cristo, sin odios, amando, en medio de nuestro mundo malo, porque a veces nos da por tomarnos a nosotros mismos la venganza, pero Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, dice, si tu enemigo tiene hambre, dale un tanganazo. No dice eso, no dice. Aprovecha y le das un tac. No, dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Y nosotros en nuestra patria, nuestra nación, estaba leyendo la noticia que, por ejemplo, los héroes, la estación de los héroes de Transmilenio se volvió un punto de encuentro para mucho venezolano. Allí hay en el centro de la estación hay un ambiente amplio donde se reúnen y la gente que hace empanaditas o lo que sea que ellos hacen, allí se encuentra, charlan, comen de las cosas que son de su cultura. Y yo digo, Señor, ¿por qué estás enviando tantas personas? Es un tiempo de sacrificio y de servicio para nosotros. Duele, es fregado, a uno le da como angustia tantos venezolanos en el Transmilenio y ya no cabe uno más. Pero hermano, nos tocó ser luces en medio de esta situación. Y cuando nosotros nos íbamos para Venezuela, porque aquí las cosas estaban graves, allá nos ayudaron. Y cuando ellos vengan acá, nos tocó ayudar a nosotros. Así que seamos luces y bendición. Y en ese contexto,
En ese contexto, hay esta imagen que es, y curiosamente, esta estatua está al frente de las Naciones Unidas. Esa estatua representa una escritura que está en Isaías 2:4, dice, y volverán sus espadas en rejas de arado. Y está tomado de una profecía que está en Isaías 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes. Será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Está hablando del futuro de ese reino donde ya no habrá más guerra ni motivos de guerra, porque los corazones de todo el mundo serán transformados por Cristo, porque todos habíamos sido hechos a la plenitud de la imagen de Cristo, que eso es nuestro anhelo. Cristo nos está transformando para que seamos como Él. Y esa es la profecía. Y dirán, venid y subamos al monte de Dios, a la casa de Dios de Jacob. Nos enseñará sus caminos, caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Dios. Juzgará entre las naciones, reprenderá a muchos pueblos, volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más. Ya no más asesinato, ya no más maldades, ya no más codicia, ya no más. Ya viene ese reino. Ese reino no va a ser por nosotros. Ese reino no va a ser de los cristianos que lo traemos. No, ese no es un reino que nosotros nos vamos a tomar los reinos del mundo. No. Es Cristo quien lo va a traer. Nosotros no podemos. Nosotros no hemos podido. Hay una historia que muestra que organizaciones cristianas quisieron tomarse el mundo y no pudieron, la embarraron. Cometieron muchos errores cuando estuvieron al frente de las naciones. Y eso ha demostrado que solamente Cristo puede traer esa paz. Nosotros esperamos en esa paz y confesamos esa paz. Y nosotros proclamamos que somos personas de paz. Que Dios nos ayude a ser personas de paz. Y ahora que vamos a tomar la cena del Señor, cuando ustedes vengan hacia acá, tomemos la cena del Señor con ese pensamiento en mente. Cuando el Señor Jesucristo dio el pan y el vino a sus discípulos, dijo, esta es mi sangre, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. En este nuevo pacto, una nueva manera de hacer las cosas, la mente de Cristo. Y muy difícil hacerlo, pero esa es nuestra esperanza, nuestra confianza, que Él lo hará en nosotros y a través de nosotros, y que Él va a traer ese mundo, y es el mundo que esperamos, un mundo en el que no va a haber más guerra. Y que en esta semana tengamos esa mente puesta en paz. Que confesemos ojalá todos los días, soy una persona de paz. Soy una persona de Cristo, de paz, no de guerra. Y que al menos por un par de días no peleemos con la mujer. Es todo un reto, ¿no? Así que Dios nos ayude